¿Qué tal? Salve, calamares. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un directo, a un nuevo directo que retomamos este viejo hábito, este viejo mal hábito, o bueno, depende para quién se mire. Y volvemos a hacer de vez en cuando algún directo. Ya os dijimos que la periodicidad de los programas iría uno al mes, pero que os iríamos sorprendiendo. Y últimamente os hemos sorprendido bastante. ¿Verdad, Ángel, que nos lo hemos currado? No se Yo puede quejar. estoy sorprendido de mí mismo, mira que te digo. Me sorprendo cada vez. Pero sí, está bien, porque si no, la monotonía siempre aburre un poquitín. Así que de vez en cuando hay que sorprender al público y tú también eres especialista de sorprender a tus compañeros. Bueno, iba a decir que para eso me pagan, pero no, porque no me pagan un duro, o sea que no puede ser. Pero bueno, como calamares dictadores, pues tenemos ese privilegio, ¿no? Estoy harto de estipendio yo. Yo no sé qué hacer con tanto dinero. Imaginario. Bueno, pues para acompañarnos en el directo de hoy, que como veis en el título es bastante interesante, vamos a hablar de una civilización coetánea a Roma, o por lo menos a Roma arcaica, que duró mucho más de lo que la gente piensa y que fueron, fuente de inspiración para muchas culturas. Se inspiraron en otras culturas también ellos, ¿verdad, Ángel? Que esto me parece Tanto. estupendo, ¿verdad? A mí me contaron que Escipión fue a una taberna de Tarquinia a beber algo, o sea que duraron mucho los etruscos. Correcto, correcto. O sea que imagínate. Y para hablar de ello, pues nos acompañará ya este Magister Equitum que tenemos ya medio fichado, que lo tenemos aquí engañado. ¿Tú le enviaste los sacos de denarios que dijimos? Los sacos sí, los denarios no. Ahí está, míralo, ya los puedo estar esperando. Cualquier día se nos va, ¿eh? Y se nos revela. Y esto en vez de una dictadura, duodictadura, se convierte en una tiranía por parte de un... Solo digo, Manuel, que si busca otra fuente de ingresos para acabar tu villa. Que sean didracmas, entonces. Dejemos los denarios, yo me quedo con los didracmas, son anteriores. No te marques un tarquinio, ¿eh? Esta es buena también, no te marques un tarquinio. Bueno, pues bienvenido como siempre a tu casa, Manuel, porque hoy vas a hablarnos, hoy vamos a ser simplemente tus acompañantes en este paseo por Etruria. Tú eres el que vas a llevar un poco el guión, nos vas a explicar un poco el tema de los etruscos y nosotros nos iremos añadiendo de vez en cuando y llevaremos más el apartado técnico, ¿no, Ángel? Yo, si no me pierdo, sí. No, vendremos y opinaremos porque no conocíamos tanta profundidad como Manuel, que ha tenido que investigar porque es un tío serio para hacer su libro, ¿no? Pero también conocemos estos orígenes de Roma y coinciden, pues prácticamente, 5 siglos, o 6 incluso, ambos pueblos. Sí, en efecto. La verdad que daría para un vídeo todavía más largo del que seguramente haremos, ¿no? Porque, claro, hablar de los etruscos, para el que no conoce la historia, sería prácticamente como si dijéramos, vamos a hacer un vídeo de 1 hora hablando sobre Roma, ¿no? Probablemente no nos daría tiempo a profundizar mucho. De todas maneras, tampoco es que yo sea un experto en la materia, para eso están los etruscólogos, pero sí es cierto que es una cultura que me gusta mucho, que en parte también tuvo que ver con la elección a la hora de escribir la novela de esa época, porque me parecía, que, como ya lo hemos parece una cultura muy interesante y que creo, sinceramente, que tiene un parentesco total con Roma, es decir, casi de madre e hijo, ¿no? O padre e hijo. Es cierto que Roma siempre conservó su identidad latina, incluso cuando estuvo gobernada por reyes etruscos, pero no es menos cierto que la mayoría de la identidad inicial de Roma yo creo que es consecuencia directa de los etruscos, ¿no? Luego también tendría su influencia griega, como todos sabemos, pero sobre todo es que, de hecho, la influencia griega inicial a Roma llega a través de los etruscos, ¿no? Sin ir más lejos, pues, como hemos dicho, tienen hasta 3 reyes etruscos, si no contamos a Lars Porsena, que también llegó prácticamente a tomar Roma, cuando intentó volver a poner en el trono a Tarquinio el Soberbio, ¿no? Tras que lo echaran y demás, ¿no? O sea, que Tarquinio lo expulsaron y él creía que iba a recuperar Roma, pero lo que hacía las Pórsena es decir, yo te la recupero a ti y cuando estés allí ya te he hecho. Pero bueno, eso es el año 500, a partir del año 509, ¿no? Pero la historia de los etruscos es muy anterior, ¿verdad? Porque ya encontramos presencia... Sí, bueno, esto se divide en varias, como sabéis los historiadores, se divide en varias etapas. Vamos a ser muy, como decía, no muy finos, sino un poco a grosso modo porque es difícil, pero estamos hablando de una cultura cuyo origen se data entre los siglos XI y IX.
vamos a poner el 10 para quedarnos en la mitad, ¿no? El siglo X antes de Cristo. Es decir, que bastante antes, como imagináis, de que se fundara siquiera Roma, ¿no? Como decía, se divide en varios períodos. Normalmente se acepta que hay una cultura proto-villanoviana, luego está la cultura villanoviana. Y es curioso porque describe un poco la historia de Etruria, es la historia de la Edad de Hierro en Italia. Es decir, el inicio de los etruscos y su final marcan prácticamente, y lo usan algunos historiadores, para definir lo que es el periodo de la Edad de Hierro en Italia. Para que veáis la importancia que podría llegar a tener esto, ¿no? ¿Podríamos hacerse, Manuel, un símil, dijéramos, con el mundo íbero? Que también aquí en Iberia también nos marca exactamente esto y desaparece más o menos igual. O sea... Sí, y por razones similares también, ¿no? Hay siempre una pregunta, ¿no? Bueno, hay varias, y yo creo que es un poco la magia, ¿no? de la historia de los etruscos, que son las preguntas que subyacen y que muchas de ellas no han sido todavía respondidas, ¿no? Por ejemplo, su origen, que como sabéis ha sido el fruto de varias, digamos, polémicas entre historiadores, porque ha habido varias teorías, ¿no? Normalmente se aceptan las tres que más peso han tenido son la teoría oriental, que como sabéis, por lo que viene, que estuvo de moda durante buena parte de tiempo. Vamos, el siglo pasado prácticamente era la teoría principal, que lo que viene a decir es que los etruscos procedían de Lidia, de los lidios. Entonces, esto lo dice el historiador griego, ¿no? Tan griego. Sí, hay varios historiadores que, de hecho, de ahí viene la teoría, de que un poco decían que venían, que esa era su procedencia, pero ya sabemos que muchas de las escrituras antiguas hay que saber tomarlas también con cierto recelo, ¿no? De hecho, yo creo que ese es uno de los hándicaps que tiene la historia de los etruscos, porque ha desaparecido mucho y porque yo creo que en la época en la que los principales escritores a este respecto, que pudieron ser los romanos, no estaba de moda, porque todavía estaba muy reciente, considerarse procedente o con cierto germen etrusco, sino que sabéis que a ellos les gustaba más y estaba mucho más de moda el considerarse más helenos, ¿no? Vincularse más a la historia de Grecia. Por lo tanto, ahí yo creo que está un poco la clave de que se haya desaparecido mucha parte de la historia. Entonces, como decía, iba diciendo, esa era una de las teorías. Hay una teoría también nórdica, que no sé si conocíais, que viene a decir algo así como que los etruscos pues eran prácticamente celtas que llegaron porque sabéis que los celtas tuvieron una entrada de los Alpes, la historia de Belloveso y todo esto que vosotros conoceréis seguramente bien, y que previo a eso ya habían entrado y que fueron los celtas o una fusión siquiera entre esa cultura, entre algunos celtas que cruzaron y los propios autóctonos, lo que creó la civilización etrusca en el periodo villanoviano, ¿no? Y luego, por último, está la teoría que personalmente me parece, creo que hoy día es la que más peso suele tener y yo creo que por varios aspectos que podemos ahora hablar, si queréis, un poquito de ellos, es la que más sustancia tiene, que es que probablemente la civilización etrusca era autóctona. La teoría de que realmente eran otro pueblo que estaba presente en Italia, en todo lo que es la zona de Bolonia, ¿no? La Campania y todo esto, y que debido probablemente a varias causas, una de las cuales puede ser que se puede decir que tenían todo el tema de los metales y tal por aquella zona era bastante, tenían bastante, ¿no? De todo tipo de minerales y fueron capaces además de crear rutas de comercio, todas las vías que luego Roma construiría sobre ellas y mejoraría, eran vías previas que ya habían hecho los etruscos, ¿no? Eso lo vamos a repetir mucho en esta conversación. O sea, ¿quieres decir, Manuel, que vendría a ser un pueblo comerciante, quizá no tan potente como los griegos o como los fenicios, pero que era comerciante, que sabía que tenía que hacer vías para comerciar? Correcto, pero fíjate, te voy a decir que no tan potente, yo lo pondría en entredicho. Fíjate que los griegos, sin ir más lejos, a los etruscos los llaman Tirrenoi. Que le da nombre al propio mar que tienen enfrente, que es el mar Tirreno. O sea, que el mar Tirreno es el mar de los etruscos. Claro, durante los etruscos, me he quedado además en el periodo villanoviano, que abarca pues, desde el 750 aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, la puedo mirar, hasta el 500 algo, y entonces empieza lo que se llama el periodo orientalizante, ¿no?
que básicamente es cuando los etruscos empiezan a absorber la cultura también griega, ¿vale? Y eso ocurre porque, como todos sabemos, en esa época es cuando empiezan a crearse las primeras colonias griegas en Italia. Creo que la primera era Cumas, la parte campana, y luego ya en la parte más al sur y demás fundaron Síbaris, Crotona, los espartanos fundaron Tarento, ¿no? Es decir, hay una serie, Siracusa se funda después, hay una serie de ciudades y todo eso bulle de cultura helena. Y esa cultura helena negocia, comercia y se mezcla en muchos casos con la potencia dominante en aquellos siglos, que lógicamente Roma no era todavía, pues Roma no existiría, sí. ¿verdad? No, ahora que has dicho esto, Manuel, podría ser, ahora es una cosa que me viene a la cabeza, has dicho que la teoría, dijéramos, de ser autóctonos es la más plausible, pero también podría ser que alguna ciudad de estas de Lidia se estableciera allí y por eso tenemos este lío. Sí, efectivamente, es que, vamos a ver, como estamos diciendo, los etruscos, si por algo se hicieron famosos en esa época, era igual que los fenicios, ¿no? Por el comercio exterior, por todo lo que comerciaron haciendo suyo totalmente hasta su desaparición en el mar Tirreno, ¿no? Entonces, claro, ¿quién te dice que no hubiera ahí una mezcla? Probablemente como sucedería en muchas polis griegas y como sucedió luego en Roma, en este periodo orientalizante se conoce que hay un aumento demográfico brutal en las ciudades etruscas, ¿no? Y eso se produce también como consecuencia de que llega gente. Claro. Que el origen sea, como decían estos historiadores griegos, porque fue una... Pero la realidad, ¿sabes cuál es? Que no se ha podido demostrar eso. Claro, yo creo que confunden el periodo de esa época que hemos hablado tantas veces, de los pueblos del mar, de esas invasiones y esos movimientos migratorios a finales del siglo XII, antes de Cristo, con una llegada paulatina que se establecen, a lo mejor factorías púnicas o factorías griegas en las propias ciudades etruscas, como era la manera o el modo de proceder de estos comerciantes orientales, y se produce una mezcla también de esa población venida de fuera y se genera pues una población propia, ¿no? Pero eso pasaba también en Iberia, pasaba en Córcega, en Sardeña, en Sicilia. Entonces, lo que pasa aquí que a lo mejor se ha tendido a confundir este periodo con más presencia oriental con una teoría que marca o quiere explicarnos el origen orientalizante y no lo es, ¿no? Es más un periodo, ¿no, Manu? Sí, totalmente. Mira, y además, sabéis que para que nos entiendan los que nos estén viendo, cuando tú quieres analizar este tipo de hechos históricos tan antiguos, al final sabéis que os podéis basar o en fuentes escritas, o en la arqueología, o en la lengua. Y este es otro punto curioso y que yo creo que es el que ha llevado también a crear muchas teorías alrededor de esta civilización, ¿no? Porque sabéis que en Italia la mayoría de las lenguas, el falisco, el latín, entonces era pues, el latín prenestino, el latín romano, ¿no? Así como otras lenguas que había por aquella época, el umbro, el osco, todas estas lenguas, eran lenguas de tronco de origen indoeuropeo. Mientras que la etrusca no tiene ese mismo tronco de origen. Entonces, claro, eso crea también preguntas, ¿no? ¿Y esta gente por qué hablaba de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Pero en el periodo orientalizante, como bien está diciendo Sergio, por ejemplo, es cuando toman el alfabeto, y son los que alfabetizan un poco toda Italia, los etruscos. Y ese alfabeto ellos lo toman de los griegos. Esto parece que está bastante probado, que ellos lo que hacen es coger el alfabeto griego y crear el suyo un poco a imagen, cosa que se hacía mucho en el pasado, ¿no? A imagen y semejanza al griego, pero con sus propias palabras, sus propias letras, ¿no? Su propio abecedario. Pero sí, todo esto lo que hace es generar más preguntas, porque al final dice, bueno, pero si tenían esta lengua, pues entonces ¿por qué? Y los otros no tenían esta lengua, ¿y por qué los otros tenían este origen? Cuando probablemente pasa igual con Roma, ¿no? Con los latinos en general. Los latinos parece que hay unanimidad en que eran la gente que vivían pues, en el Latium. Y ya está, ¿no? Ahora, ¿qué pasó antes? Siglos antes de eso, ¿de dónde vinieron? ¿Cuáles fueron? Esto es difícil, ¿no? Esto es difícil y seguramente es campo de estudio actual. Sí, es que Manuel, si nos ponemos un poquitín así estrictos, no sabemos nada de lo que pasó en el siglo XI, XII y X. Con lo cual, claro, ¿quién va a confirmar nada de ningún pueblo, ni de los íberos, ni de los etruscos, ni de nadie? Es muy difícil. Es decir, como decía, lo puedes confirmar si tienes restos arqueológicos, si tienes fuentes que son fuentes de épocas posteriores y que sabes que probablemente lo que te están contando no es una fuente histórica totalmente fiable, ¿no? Y también por el tema de las raíces del lenguaje. Yo recuerdo que hace no mucho leí
un artículo que hasta buscaba semejanza entre el etrusco y el vasco, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, claro, todo esto, pues sí, efectivamente, estamos hablando de un periodo de la historia en el que es muy difícil sacar conclusiones. Además, supongo que para más Inri no se ha descifrado tampoco el etrusco. O sea, ¿no? Aunque encontremos algún texto, tampoco sabemos qué pone. A ver, han avanzado. Yo pensaba, creo recordar que cuando yo estudiaba, que algo estudiábamos de los etruscos, poquito, pero algo, ¿no? Nos contaban en el colegio, nos decían que era un idioma que no se había descifrado, que era indescifrable y demás. Yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo y se ha descifrado mucho, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, a ver, la mayor parte del lenguaje etrusco se ha sacado de las tumbas. Y tampoco vas a tener, entonces, al final, un diccionario con todas las palabras, con lo cual... Pero, ¿qué es lo que ha quedado? Las tumbas, ¿qué es lo que ha quedado? Exactamente. Por lo tanto, efectivamente, ahí tienes una tumba además preciosa. Esta es de un periodo ya bastante, digo, más reciente hacia nosotros, ¿no? El periodo posterior, probablemente orientalizante, y todo eso son pues los nichos. Hay tumbas que son auténticos... ¿Te acuerdas de dónde estaba, Manuel, en Tarquinia o por ahí? Yo creo que esto es yo creo que esto es en Chiusi. Perdón, no en Chiusi, que sería Clusium, en Caere me parece que es. Caere. Ahí, os pasaremos algunas fotografías que hizo Manuel en su viaje que hizo a la zona de Etruria para documentarse, para escribir sus novelas. O sea que todo este material que vamos a ir compartiendo en pantalla con vosotros precisamente es material de primera mano, fruto de la investigación in situ de Manu, o sea que por eso nos puede detallar con precisión todo lo que viene a continuación. Y las tumbas aportan muchísima información, ¿no? Lo que pasa que, como decimos, no nos aportan una información fidedigna de lo que ocurría en el siglo VIII o de dónde podían proceder. Lo que sí que es verdad que sí que sirven para darnos cierta información, sobre todo en el tema orientalizante. A mí me es curioso porque tumbas como esta, o con ajuares, o con pinturas, o con estatuas, o con figuras, todo lo que pueda aparecer en una tumba, puede ser de copia o nos puede dar información sobre las relaciones intercomerciales que podían tener estos pueblos con, por ejemplo, griegos, egipcios, sirios, fenicios, etcétera, etcétera, porque aparecen en los ajuares elementos de esa cultura o de esas culturas más orientales. Eso es lo que a lo mejor nos despista y nos puede decir, es que los etruscos eran originarios de allí. No, señores. Igual que los íberos, en sus tumbas también encontramos objetos procedentes del intercambio comercial, los etruscos, pueblo comercial, como hemos dicho. Ahora que me fijo en la foto, esto es una tumba, dijéramos, pero no para una sola persona, es para varios, ¿no? No, claro, son tumbas familiares, efectivamente. Son tumbas familiares, que es otro tema interesante también si lo comparamos un poquito con Roma, ¿no? Porque al final la familia romana, tal cual la conocéis vosotros, la conocemos todos, es una copia directa de lo que era la familia etrusca, de la gens etrusca, ¿no? Es exactamente igual. Con la diferencia, que sí es interesante, de que, y esto también es un tema interesante como comparativa, ¿no? Con Roma, incluso con Grecia, ¿no? Con las poligriegas, que es el papel que tenía la mujer, que es bastante diferente en muchos casos, ¿no? De hecho, las miraban desde, como sabéis, algunos historiadores de la época con auténtico recelo y casi las comparaban con prostitutas porque tenían muchísima más libertad, iban a los banquetes y esto lo sabemos por las tumbas, por eso lo traigo también, ¿no? Iban a los banquetes con los maridos, a las fiestas, intervenían en asuntos de gobierno, en asuntos religiosos, y todo eso, claro, en Grecia, por ejemplo, en Atenas, pues imaginaos lo que podría causar. Serían bárbaros. Claro, cuando Teopompo habla de los etruscos, pues habla de libertinos, de disipados, etcétera, ¿no? Pero se nota también esto. De hecho, han llegado a algún historiador a afirmar que cabe la posibilidad de que algunas ciudades etruscas fueran un matriarcado. Esto no se ha probado. No, por lo que yo he podido leer, no parece que fuera el caso, pero desde luego lo que sí está claro es que tenía un papel mucho más importante, o importante si queréis, a nivel público, ¿vale? De lo que podía tener en Roma la mujer. Tanto es así que en Etruria utilizaban en el nombre de una persona tanto el patronímico como el matronímico. De hecho, lo tengo por aquí. Lo voy a decir por la curiosidad, ¿no? Para que veáis, por ejemplo, ellos pues utilizaban lo mismo, el nomen, el praenomen, el nombre principal,
y el cognomen, que sería el apodo, ¿no? Pero añadían también la procedencia, es decir, por ejemplo, y me disculpáis por mi etrusco, que es un poco de la montaña. Confiamos Nadie en te lo ti. podrá discutir porque no está traducido. No, o sea que no está- sí, habrá quien te lo pueda discutir, claro, habrá. Pero, de hecho, joder, esto es un tema muy, muy, muy particular, con lo cual el que me vea puede ser que sea alguien que sepa y me lo pueda discutir. Pero bueno, yo lo voy a intentar leeroslo para que veáis, ¿no? En el caso de este señor que se llamaba Lars Arntal Plecus Clam Ramstag Apatrual, que vendría a significar Lars, hijo de Arunte Pleco y de Ramza Apatronia. Y esto se podía reducir también para quedar simplemente como el nombre de él, seguido de los nombres o de los apellidos del padre. Manuel, yo te puedo decir que eres la persona que mejor he visto hablar etrusco en mi vida. Sí, a mí me ha sorprendido el dominio que tiene del etrusco de nivel avanzado. Yo creo que también es la primera vez que adaptado. escucho a alguien hablar también el etrusco. Yo también, sí. La verdad, no es por echarme flores, pero es que tampoco, es verdad, yo soy la persona que he oído hablar etrusco por ahora mejor. Me gustaría, ahora lo digo en serio, me encantaría porque cuando hice el trailer book del primer libro, lo que hicimos fue el padre de un amigo que fue un tipo que estudió latín en Italia, estudió la carrera en latín y él fue el que grabó el audio en latín, ¿no? Hablando como si fuera medulino. Y yo quería haber hecho para la segunda novela lo mismo, pero hablando en etrusco. Lo que pasa es que no encontré a nadie. No, bueno, pero estando tú que tienes podría este haberlo hecho dominio... Lo malo era hacer el texto en etrusco. Mis Cuando conocimientos de etrusco no llegan a tanto. En tu perfil de LinkedIn ahora podrás poner traductor de etrusco e intérprete de etrusco. Bueno, y si al quieres, menos intérprete. Dominio a nivel avanzado de etrusco. Totalmente. Yo creo que si lo hubiera oído Claudio, cae de envidia. Correcto. Está bien, estoy ahí entre Claudio y tú, ¿eh? Bueno, pues para que veáis, ¿no? Retomando el tema tras la broma, que al final ellos utilizaban el nombre y las mujeres tenían su propio nombre y lo conservaban después del matrimonio. Y no era, sabéis que en Roma normalmente a la hija solían ponerle el nombre de la familia, ¿no? El nombre familiar, el nombre del nomen. Y sin embargo aquí no sucede esto. Las mujeres tienen también... Bueno, han llegado a descubrir hasta escudos de batalla en tumbas femeninas, en tumbas de mujeres. Eso es lo que me llamó la atención, porque cuando nos pasaste el guión que hablabas precisamente, ponías en interrogante mujeres y guerra, decía yo, ostras, a ver que me explique o que nos explique luego Manu el porqué de esto, ¿no? También yo entiendo que muchas veces la mujer en la antigua Grecia, exclusivamente en Esparta, por ejemplo, la mujer tenía eso, ¿no? Que cuando el hombre se iba a la guerra, una sociedad estrictamente guerrera, la mujer era la que gestionaba la tierra, la que gestionaba las propiedades. Entonces, en Etruria podría entender que hubiese algo similar, ¿no? Que la mujer, cuando el hombre iba a la guerra, ella se quedaba gestionando las tierras, se encargaba del patrimonio, de las propiedades, de los esclavos, etcétera, etcétera. Pero y de defender su casa. Sí, correcto, defender su casa, pero en casa, ¿no? No ir fuera a combatir. Pero eso de mujeres con escudo y todo esto, explícamelo un poquito más porque me interesa. A ver, no parece que las mujeres fueran a batallar efectivamente en las guerras que librara cualquiera de las ciudades. No hemos hablado todavía un poco de la organización política que tenía Etruria. Quizá a lo mejor para el que nos esté escuchando puede sonarle a que aquello era como fue Roma, ¿no? Un estado que controlaba todo cuando no es el caso, ¿vale? Pero ahora entramos en eso si queréis. Respecto a tu pregunta, lo que parece es que, hay varias posibilidades. Puede ser que fuera la mujer de un guerrero o de un líder de alguna de estas ciudades y por lo tanto pues se le pusieran también ciertos atributos en la tumba relacionados con su marido. Pero no es menos cierto que incluso algunas de sus divinidades son representadas como mujeres guerreras. Entonces, no es descartable, yo creo que sobre todo iría por donde tú dices. No hay ningún rastro, al menos escrito o arqueológico, que pruebe que las mujeres fueran a la guerra con los hombres. Pero sí que es posible que efectivamente algunas mujeres pues tuvieran que tomar... Al final no es difícil pensar en esto si pensamos, como digo, que es una sociedad en la que la mujer tiene un papel mucho más activo en otras cosas. Eso no significa que por regla general las mujeres no tuvieran un papel similar en algunas cosas a las de Roma, a las de Grecia, ¿no? Se sabe que también pues, le gustaba tejer, por ejemplo, cosa que hacían, como sabéis mucho, las matronas romanas, ¿no? Y probablemente estas matronas romanas que tendrían ascendencia en muchos casos etrusca,
porque es de lo que estamos hablando al final, ¿no? Oye, el periodo este en el que tuvieron 3 reyes etruscos, cuando uno lee a Livio, parece que fue que tuvieron 3 reyes etruscos que pasaban por allí. Pero eso no es creíble. Es decir, lo normal es que si tuvieron 3 reyes etruscos, pues fue porque durante ese periodo probablemente Roma estuvo muy, aunque como digo, conservara su origen latino, pero Roma tuvo que estar muy, incluso por cercanía, muy entreverada, ¿no? Es que en esa época, quizás me equivoco, pero creo que por esa época los etruscos se fueron muy hacia toda la campaña la etrusca también. Es decir, que pasaban por encima de Roma. Claro, no, por eso digo, estaban muy cerca. Roma y Velles estaban puerta con puerta, que son, no sé, 15 o 20 kilómetros lo que hay, ¿no? Sí, de hecho la frontera sur de Etruria es el Tíber. Claro, así de difícil. ¿no? Ahora, me ha venido una cosa... Cuando empezaron los enfrentamientos, es decir... Sí, Velles lo cambió todo, sí. Me ha venido una cosa que igual es una... Es que me ha venido ahora una idea, ¿no? En el caso esto de que dices que sale la mujer con guerra. El hecho de que la mujer y el hombre tuvieran una cierta igualdad o una cierta presencia pública en Etruria no quita de que la gens, de que la familia fuera muy importante, ¿no? Y que ese atributo, dijéramos, de lucha de guerreros pasara indistintamente de hombres y mujeres, ¿no? Ellos lo vieran como todo este conjunto igual. Sí, toda la familia sea y toda esta familia tiene estos atributos. No, por eso te digo, vamos a ver, es una obviedad que al final, por cuestiones puramente biológicas, pues las tareas se dividían de acuerdo a lógicamente, a quién podía asumirlas mejor. Y la guerra, pues por lo que sabemos, en el caso tanto de los etruscos como de los romanos, como fue un tema más, salvo excepciones, que las que no digo que no pudiera verlas, era un tema masculino, lógicamente. Lo que digo es que en el caso de Etruria, por todo esto que estamos hablando, había un papel de la mujer diferente al que podía haber en Roma y en Grecia. Y de hecho, las criticaban por eso y criticaban a los etruscos por eso. Pero los estoy viendo, pero totalmente escandalizados, porque el papel, el rol era muy potente, ¿no? Y yo no conozco mucho la sociedad etrusca, pero sí conozco la romana, ¿no? Y el orden natural de los dioses era el orden de las cosas, y la mujer tenía un sitio y estos etruscos estaban volados. Vamos, y a la mujer le dirían de todo. Sí. Bueno, ya te digo que de todas formas esto no quita que como sociedad tú piensas que Roma copia mucho, y lo vamos a ir viendo, ¿no? De Etruria. El pater familia es una figura etrusca también, ¿eh? El propio pater familia es una figura etrusca. Es decir, que la gens se organizaban igual que en Roma luego se organizaron. Había un pater familia, que era el líder de esa rama familiar, de esa familia, y que todos los demás pues estaban supeditados un poco a él. Pero que, como digo, resulta interesante el papel que podía tener en este caso la mujer en Etruria, en diferencia a otras sociedades de la época, ¿no? ¿Y qué elementos más copiaron los romanos? Porque creo que hay más, ¿verdad? Incluso de esos lucumones, ¿no? Que eran los dirigentes, esa especie de reyes, ¿no? De señores que dominaban las ciudades, porque pensemos la organización política, entrando un poco en la organización política de las ciudades etruscas, se movían en confederaciones, en dodecápolis, por ejemplo, siempre el número 12 siempre ha sido muy importante para la cultura etrusca, era como un símbolo sagrado, ¿no? Y se formaron esas dodecápolis, que quiere decir las 12 ciudades, ¿no? Como una liga, una confederación de 12 ciudades que no respondía tanto a una confederación política, sino más bien a una confederación más de tipo religioso, pero que en momentos determinados se podían unir para afrontar peligros comunes o amenazas externas, ¿no? Un poco como las polis griegas, ¿no? Las antiguas polis griegas. Y eso es quizá otro fenómeno heredado de esta cultura helena, ¿no? De esa convivencia y de ese comercio que derivan muchas más cosas, ¿no? Sí, no, es indiscutible que cuando, aunque ya tuvieran a lo mejor, como hemos dicho, ya tuvieran una serie de cuestiones en común y religiosas en común esas ciudades, es en el periodo orientalizante cuando Etruria se convierte un poco en lo que podemos entender como Etruria, como identidad, porque es cuando realmente dan un salto cualitativo con respecto al resto de pueblos de Italia, ¿no? Y efectivamente, la organización es parecida a la que pudieran tener en Grecia, con lo cual eso nos da que pensar, ¿no? Que probablemente los metemos a todos en el mismo saco y qué tenía que ver un espartano con un ateniense, más allá de las cuestiones religiosas y demás, ¿no? Pero luego, organizativamente, podrían ser muy distintas y eso es una pena, pero no sabemos exactamente, salvo en algunos detalles, no sabemos qué diferencias podría haber entre Tarquinia, Caere, Volsini, Velles o Clusium, ¿no? No lo sabemos. Lo que sí está claro es que fue un grupo de ciudades que nunca llegaron a formar, como decimos, un Estado, pero sí que llegaron a unirse en esa confederación que realmente no era, inicialmente puede ser que fuera de 12, luego ese número se quedó por carácter seguramente religioso,
pero eran muchas más. Podemos estar hablando hasta de, no sé, 25 o 30 ciudades, ¿no? A lo mejor, aunque se llame la Liga de las 12 ciudades, ¿no? Las 12 las más importantes, ¿no? Luego, claro, obviamente, habría ciudades en la periferia y una de ellas seguramente sería la propia Roma, ¿no? Que formaría parte de alguna gran ciudad que formaba parte de esa confederación, pero sería una ciudad satélite, ¿no? Sí, es posible. No sabemos exactamente, aunque hay algún historiador griego que también mete Roma, menciona, no me acuerdo quién es, pero recuerdo haber leído algún historiador griego que menciona Roma como polis etrusca, como polis tirrena, ¿no? Probablemente porque está hablando de la época en la que Roma estaba gobernada por etruscos. O sea, que es probable, ¿no? Pues que pero prueba más eficiente y más clara que la propia Roma tenga un gobernante etrusco, yo creo que evidencia más clara no la hay, ¿no? Entonces, y además, Sergio, fíjate una cosa. Estamos hablando de unos gobernantes que yo creo que fueron cruciales para que Roma, lo mismo que he dicho con los etruscos respecto del periodo orientalizante, lo puedo decir de Roma con los etruscos. Roma, cuando realmente yo creo que se convierte en Roma y tiene una identidad ya como ciudad, no como un grupo de poblados en diferentes colinas, ¿no? Yo creo que es en ese periodo, es con los reyes etruscos. Son los que hacen el muro Servio Tulio, hace el muro serviano, ¿no? Hacen la cloaca máxima, establecen los idus, los traen todo, el calendario, el alfabeto. Es que estamos hablando de pasar de ahora me imagino, Manu, si me permites, la escena esa de la vida de Brian. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Pues los romanos diciendo, ¿qué han hecho los etruscos por nosotros? No, pero, ¿qué nos han dado? A ver, la cloaca máxima, el calendario, los idus... el foro también. Me ha venido una idea, porque yo cuando escucho me van viniendo ideas. Yo ahora me veo a un romano, más o menos en este siglo VI, que o 7, que eran estos pobladores que vivían ahí por encima de esas colinas que después poco a poco pues fueron formando Roma, ¿no? Yo me lo imagino que veían arriba un pueblo potente, comerciante, ¿no? Que iba hacia el mar. Me encuentro abajo otro pueblo como era Grecia, ¿no? La Magna Grecia, que le llaman ellos, ¿no? Y yo creo que ellos, lo digo porque a veces las cosas tienen que ver, ¿no? Y ellos dijeron, no podemos ir al mar, no podemos ir al sur, nos dedicamos a la tierra. Y luego esto nos forja carácter. Sí. De hecho, los etruscos, tienes toda la razón, los etruscos yo creo que al principio veían a los romanos, de hecho me recuerdo... A los latinos, a los del Lacio. Rumac, que es como los llamaban los etruscos, los veían como campesinos. O sea, para ellos los romanos inicialmente eran campesinos y yo creo que también los subestimaron. Probablemente ese fue el... Hombre, igual en esa época, ¿no? En esta época que te estoy hablando al principio, ¿no? Ellos miraban con cierto desdén a los romanos como miraban a otras, pero es normal, es que podían haber sido Roma como podía haber sido otra de los muchos pueblos que habitaban, que son multitud de pueblos diferentes que habitaban Italia, ¿no? Pero es verdad que la gran potencia entonces eran los etruscos, en el sur quizá la Magna Grecia también, porque venían de lo que venían, ¿no? Pero la potencia realmente en Italia eran los etruscos hasta que Roma tomó ese relevo, ¿no? Y entonces se abre una vía de comunicación que pasa por el Tíber y pasa por Roma y se crean una dodecápolis en la Campania incluso. O sea que los etruscos se expanden hacia el sur. Roma no deja de ser una zona de paso porque es importante, porque está el Tíber y porque a los etruscos les interesa, y por eso Roma tiene unos gobernantes etruscos que también yo creo que rinden vasallaje a las ciudades más importantes como podían ser Vélez, Caere, Volturno y todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, eso es otro detalle más que para los más avisados, para los que estén atentos a lo que estamos explicando, quizá encajando las piezas del puzzle, os sirva para daros cuenta de que lo que siempre hemos defendido aquí desde el principio, que es que Roma no dejó de ser una ciudad satélite o una villa comparado con esas grandes ciudades, ¿no? Que con el paso del tiempo sí que va creciendo, ¿no? Porque va asumiendo cierto poder hasta que es capaz de sacudirse el yugo en cierto punto y hacerle incluso la guerra a los propios etruscos, y en gran parte es lo que has dicho tú antes, ¿no? A mí me llama mucho la atención, Manu, porque es que los propios etruscos son los primeros que infravaloraron a Roma, porque de verdad es que no se lo vieron venir hasta que no la tuvieron encima, y a lo mejor luego fue demasiado tarde, porque si hubiesen actuado antes, quizá Roma no hubiese tenido tiempo de crecer y de convertirse en la amenaza que fue luego para los... Perdona, Sergio, ahora entra el portillo Quirite. ¿Para qué están los dioses? ¿Para estas cosas? Hay que decirlo todo al final, Sergio.
Sí, ¿no? Y además Me es gusta un tema tirarte la interesante lengua. también. No, y también es verdad que para ser justo y no simplificar demasiado, hay que decir que realmente la desaparición de Etruria no se basa solo en la conquista de Roma. Es que Etruria venía ya de conflictos con Siracusa, con los tiranos de Siracusa, con Dioniso y demás, que además usó a los galos, que también por arriba estaban atacando y llegaron hasta Roma, de hecho, ¿no? Los ligures, ¿no? Sí. La época de Camilo. Los senones. Bueno, Era una mezcla de tribu. Habría senones y habría más, seguramente, pero principalmente parece que fueron los senones. Pero que lo que te quiero decir es que al final yo creo que llegaron a un punto álgido en el que se relajaron como cultura, en el que probablemente pues eso de la guerra le encantaba la música, por ejemplo. Es un tema interesante también de la música, las flautas. Los flautistas etruscos eran los más reconocidos en el mundo y se usaban en todo. Lo usaban la música para todo. Dicen que para cazar usaban a los flautistas. En la guerra, por supuesto, usaban flautas también y otros instrumentos para las marchas, lo cual a mí, en mi imaginación, se hace interesante, ¿no? Escuchar un ejército moviéndose al son de una flauta. Es algo curioso siempre estamos acostumbrados a los tambores, ¿no? A más a la percusión, ¿no? Y algo tan dulce como puede ser el sonido de una flauta, imaginármelo en un ejército que de eso no hemos hablado. Los ejércitos griegos, otra influencia griega, utilizaban el aulos, que es una especie de flauta doble, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí tienes otra herencia orientalizante, ¿no? Otra herencia procedente del mundo heleno que dista un poco de lo que vendría después, ¿no? Pero los etruscos sí que fueron gente muy, muy refinada. ¿Tú qué dices? ¿Que se acomodaron al final y...? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque mira, yo creo que el inicio de la decadencia comienza con la conquista de Vélez, como sabemos, por parte de Roma. En el momento en el que Roma ya conquista a esa gran ciudad dentro de lo que es la Liga Etrusca en aquel momento y el resto de ciudades no la amparan, no la ayudan, probablemente porque, creo yo, ¿no? Porque pensarían, oye, prefiero que los romanos conquisten Vélez a que Vélez se haga más fuerte todavía al conquistar Roma y duplique su Ager y sean ya imparables. Es mejor dividir entre 11 que entre 12, ¿no? Oye, pues sí. voy a compartir con vosotros una foto del actual Vélez que nos hizo Manu en su viaje y que nos ha traído para que veáis bestial lo la foto. sorprendente y lo magnífica y lo esplendorosa que continúa siendo Vélez. Vais a flipar. Ahí está. ¿Qué os parece, Correcto. Vélez? Pues así es, ¿eh? Ahora, fíjate que sí te da un... Hay varias excavaciones allí, en este caso no salen, en la parte del Arx, que es donde están descubriendo pues varios templos y demás, ¿no? Todo esto es una gran explanada que está sobre una meseta, es decir, esto está en alto respecto al resto de la orografía, ¿no? Y es interesante porque es grandísima. Ese que has puesto, esa foto que ha salido ahí, es el templo de Minerva, que es donde se han hallado bastantes cosas interesantes, ¿no? Esculturas de terracota de la época. Creo que por ahí os mandé alguna foto también, ¿no? Y que te dan una sensación de lo importantísimos que podían llegar a ser los templos en esta época, ¿no? Esos son los cuniculi. Los cuniculi ¿no? Me parece que todo esto, ¿verdad? Que son los exactamente. frisos, ¿no? Todos esos frisos pertenecen, se supone que estaban en los laterales del templo, el templo de Portonagio que se llama, que era un templo, parece ser que dedicado a Minerva, aunque le llaman el templo del Apolo de Vélez por esa misma estatua que tenéis. El que está de espaldas es Apolo, que fíjate, si os fijáis en el pelo con las trenzas estas típicas etruscas, es un Apolo muy raro para planteártelo como un Apolo, ¿no? Como lo tenemos en la cabeza el Apolo de los romanos o de los griegos, ¿no? Entonces, fíjate, y el que tiene enfrente también semidesnudo, que solo lleva, si os fijáis, la capa esta hecha con la piel del león de Nemea, es Hércules, enfrentándose a Apolo por la cierva de Cerinea. Y son las primeras estatuas de este tipo que hay, las estatuas de terracota. Todavía no había llegado el mármol, lógicamente, pero fijaros lo bien hechas que están para ser una estatua de terracota. O sea, lo difícil que tenía que ser hacer la musculatura con un material como la terracota. Esto se atribuye a un escultor etrusco que se llama Vulca y que parece ser que fue también el que hizo pues todo el fronto y las esculturas que había en el templo de Júpiter Óptimo Máximo en Roma. Capitolino. Sí. O sea, ¿qué han hecho los etruscos por nosotros? Pues mira tú por dónde. Fíjate. No, pero es lo que decía Manuel, subió a lo máximo, ¿no? Lo has comentado así un poco por encima. Estas rutas marítimas las intentaban también
controlar las ciudades de la Magna Grecia. En esta época, por ejemplo, Siracusa, que estaba aquí en Sicilia, y creo que hubo batallas entre varias ciudades y al final probablemente la batalla Etruria... de Alalia, ¿no? La batalla de Alalia contra los foceos, ¿no? Que fue una confederación de púnicos y etruscos, una flota enorme que luchó contra los griegos focenses en la batalla de Alalia, creo que es en el 535 antes de Cristo aproximadamente, y ya ahí ya estaban luchando por las rutas comerciales en el Tirreno, o sea, imaginaros. Es que era la principal ruta comercial. Estamos hablando de estas luchas del siglo V, siglo VI, y en lo que perdemos el mar a favor de fenicios, bueno, cartagineses, fenicios, llámalos como quieras, y los griegos, y claro, nos va bajando la economía. Y luego, 100 años después, más o menos, con Camilo, ¿no? Pues perdemos ya Belles. Es que es lo que dices tú, ya es una civilización en decadencia. Ángel, y el hecho de que se pierda el mar después de Alalia, en las batallas contra Siracusa, os hago esta pregunta, ¿no? ¿No puede ser el detonante de que se intente abrir esa ruta terrestre hacia la Campania? Porque hemos perdido la ruta marítima, porque ahora los griegos y los púnicos son los que controlan ese mar, y ahora yo me veo forzado a pasar por Roma y a fundar esas ciudades en Campania porque me interesa por lo menos mantener ese comercio terrestre, ¿no? Entonces, que tenemos que ver que todo se remonta o todo acaba desembocando en el control comercial, ¿no? Porque las guerras, porque se hacen, básicamente, ¿no? Pues por eso, básicamente. Yo pienso, es mi opinión personal. Coincide en el tiempo, sí. Sí, es probable. Bastante posible. Es natural que reforzaran las rutas terrestres cuando perdieron, y por eso además luego los griegos hablan mucho de que la historia griega sí se ha conservado más, ¿no? Hablan mucho de los tirrenos piratas, ¿no? Los llaman piratas porque probablemente luego, pues lógicamente, ellos seguirían atacando las embarcaciones griegas y demás, ¿no? Que trataran de controlar ese mar, ¿no? Claro. Además, has hablado también, ahora que me acuerdo, has hablado de los senonetes, los galos que atacaron a Roma, pasaron por Etruria también, quiero decir que, porque no se puede pasar por otro sitio que por ahí. Sí, de hecho hay varias teorías a ese respecto. Hay una que dice que estaban ya en esa época estaban a órdenes de Siracusa. Hay una teoría que dice... Porque los galos. Sí es verdad es que... Sí, es que lo que sí es verdad es que los galos lucharon con posterioridad a todos estos hechos, lucharon junto con Siracusa como mercenarios. Entonces hay teorías que dicen que pudo ser por eso, pero hay de todo, ¿no? Hay incluso teorías que yo creo que es bastante afectada de que probablemente tuvo que ver que alguna ciudad etrusca con invitarlo a invadir a otro. Este fue un poco el problema al final, que tenían... O sea, que la Confederación Etrusca era aquello, un día estoy contigo y otro día contra ti, ¿no? Parecen griegos. Llegaron a esa confederación, la Liga... Es verdad que en el Fanum Voltumnae, que creo que era en Bolsini, llegaron a organizar una vez al año los Juegos Panetruscos y había una serie de reuniones de carácter religioso, pero también estratégico de qué es lo que tenían que hacer. Elegían entre todos los silat, que eran, o los lucumones, como has dicho tú, en esta época llama silat, que es más parecido a cónsul, o a gobernante, ¿no? Elegían a un silat melk rasnal, que básicamente... Qué bien habla el etrusco. Es que estoy alucinado, ¿eh? Sí, así me gané a mi novia. Está por ahí. Me tienes que pasar esta técnica, tío. Le empecé a hablar en etrusco y dijo, nunca me habían hablado así. Y claro, pues Silat melk rasnal, que viene a significar gobernante de la Federación Melk Rasnal, que viene de Rasna, que es como los etruscos se autodefinían. Se llamaban Rasena, ¿no? Ellos o algo así. Sí, Rasna. Sí, perdón, es que yo no domino tanto el etrusco. Ni mucho menos, Sergio. Pero oye, que cuando queráis, en vez de esto lo que hacemos es unas clases de etrusco rápidas. Sí, pero 10 minutos. Pero temprano, clases de etrusco temprano, porque luego conforme va avanzando esto seguro que se complica. Claro, hombre. Oye, entonces, si en un origen fueron especie de polis monárquicas, acaban siendo polis oligárquicas, ¿no? Y incluso la figura del cónsul que heredará luego Roma también será o vendrá de esto, ¿no? Porque antes te preguntaba, porque nos vamos con el santo al cielo, sí. Te preguntaba por esos elementos que a veces se heredan, ¿no? Porque el cónsul también tenía una figura de protectores que eran esos líctores, ¿no? Que también son Correcto. de herencia, de tradición etrusca. ¿Qué más elementos encontramos que hereda Roma? Fíjate, esta le va a gustar a Ángel. El águila.
por ejemplo. El águila, el cetro con el águila, era un elemento típico de los reyes etruscos, que luego heredarían también Roma. Los listores, como has dicho, muy bien has dicho tú. Por Tuchman, ¿no? Por su pseudo Júpiter, ¿no? Sí, probablemente, claro. La túnica palmat, ¿cómo se llama? El paludamentum, palmata, ¿no? El paludamentum. Es decir, todos los elementos que tenemos en la cabeza luego en Roma, muchos de ellos, es raro que no pertenezcan a un pasado etrusco. Sí, muchos de ellos, a mí, cuando iba investigando esto, me iba sorprendiendo muchísimas cosas. Iba leyendo y decía, ¿qué te digo yo? Incluso la organización militar, que los etruscos, en este periodo orientalizante, copian mucho de los helenos, el uso de los hóplitas, que lo comentamos el otro día, ¿no? Y a alguien le llamaba la atención en los comentarios, decía, los romanos luchando como hóplitas. Pues sí. Y es porque en esta época, antes de Camilo precisamente, que es quien crea los manípulos, los romanos luchaban como luchaban los etruscos, y los etruscos luchaban como luchaban los griegos, que era con una caballería patricia, digamos, una caballería, pero con una importancia en el centro de una infantería de hóplitas. Estás describiendo el ejército romano mítico de las tres tribus, de los titíes, de los ramses y de los luqueres, que suena mucho antes se llamaban lucumones, luqueres, por parte etrusca, ¿no? Y parece bastante lógico, yo he dicho antes de broma lo de los dioses, ¿no? Pero broma, ¿no? Parece bastante lógico que Roma tuviera su carácter latino, su carácter de arraigo en la tierra. Los etruscos, por motivo que fuera, se extendieron hacia el sur y con la influencia de estos dos culturas, pues naciera esta, ¿no? Y claro, ¿quién era la cultura guerrera dominante? Pues los etruscos, pues de esto vamos a copiar. Además, el ejército es el ejército, como has dicho tú, oligárquico. Nosotros decimos de gentes. Toda la cliente patrón, que es lo que estás hablando. Esto es lo que hacía en Roma. Ese es el primer ejército que en principio tenía Roma. Duró muchísimo este ejército en Roma, cliente patrón, hasta los manípulos. Y que lo toman de los etruscos. Sí. Gentes. Bueno, la división por tribu se la hace un rey etrusco. Creo que fue Servio Tulio, si no recuerdo mal. Pero lo hace, es decir, es que te pones a mirar y hay tantísimas cosas de procedencia etrusca, claro, en los orígenes. Es verdad que luego en la caída ya final de Etruria sí se suele decir que fue por estos factores que hemos tenido en cuenta, con los galos, los griegos, Siracusa y demás, pero es verdad que se suele hablar de que en el 265, cuando cae ya conquistada por Roma Volsini, ya eso sería, digamos, el fin de la civilización griega como tal. Aunque también es cierto que seguirían durante mucho tiempo existiendo, cohabitando ya probablemente como ciudadanos romanos, pero con costumbres etruscas. Y de hecho, incluso creo recordar que con Aníbal, por ejemplo, cuando Aníbal invade Italia, hay rebeliones de algunas ciudades etruscas, aprovechando que... Y las guerras samnitas que luchan los samnitas contra Roma, hay una confederación, una alianza de samnitas con etruscos todavía, que están luchando contra Roma. Y estamos hablando del siglo IV, ya bien entrado el siglo IV. Creo que en la primera y segunda. En la tercera guerra samnita ya no recuerdo. Y en la tercera, que es a finales del siglo IV, principios del tercero, incluso también creo que hay algún enfrentamiento entre romanos y etruscos. O sea, que los etruscos son aliados de los samnitas, pero hacen la guerra por su cuenta a Roma. O sea, que todavía hay una independencia de Roma o un intento de ser independientes, porque la conquista de Roma, los primeros siglos, es una conquista muy lenta en el sentido de que van avanzando por el Lacio, van entrando en el Samnio, bajan un poco hacia la Campania, pero no acaban de consolidar, ¿no? Y los etruscos fueron siempre, pues como los samnitas, ¿no? Gente muy, muy poco afín a ser controlada, ¿no? Entonces, les costó muchísimo trabajo a los romanos. Entonces, los etruscos estuvieron ahí siempre en pie de guerra contra Roma y a la mínima que podían. Imagínate, tanto lo hicieron con los samnitas como lo harían luego con Aníbal cuando vino, que dijeron, uy, pues mira, estos los romanos les tenemos un poco de tirria. Mira, si prefiero ser púnico que romano, ¿no? O sea que... Sí. Sí, no, aprovecharon una invasión y dice, oye, pues a lo mejor podemos volver a reclamar un poco todavía esa conciencia etrusca que tenían, ¿no? Y quizá eso tuvo que ver también con que Roma luego, como te digo, los historiadores romanos, cuando empiezan a escribir de historia de Roma, se alejan un poco de la corriente etrusca y se acercan más a la griega, ¿no? Todo esto tendría que ver seguramente, ¿no? Sí, pero esta segunda hellenización de Roma es más tardía. Es lo que has dicho tú, ¿no? La parte griega que le viene a Roma, la primera es la que han adaptado o adoptado, sí, como quieras decir, los etruscos, que luego los romanos la ven también a su manera, ¿no? Y luego se extienden hacia el sur, pero esto es bastante ya más tarde, luego vuelven esta segunda, dijéramos, de segunda parte, ¿no?
O sea que, por lo que parece lógico que Roma fuera una ciudad hecha, una ciudad no, sino una serie de asentamientos que hubiera en estas montañas. Los etruscos bajan, ven que es un sitio importantísimo, estratégicamente muy importante, porque tiene el vado, tiene la isla Tiberina, tiene colinas que te puedes defender, fundan allí una ciudad a imagen de semejanza de Vélez, de Tarquinia, de Caese, o sea, una ciudad más etrusca, ¿no? Pero con este carácter latino, y al final, pues mira, consigue esa independencia con las mismas estructuras de oligarquía, de clases, del senado, de gentes, y al final se hace independiente, ¿no? Pero al principio sería una ciudad, si no etrusca, a imagen de una etrusca. Totalmente, sí. Sí, sí. Oye, ¿qué os parece si hablamos un poco de cómo se estructuraba la sociedad para ir rematando, en qué clases se dividía, y luego hablamos un poquito de religión, que yo sé que a Ángel le encanta y le gustará. Ya estás picando. Bueno, la estructura social ya la hemos comentado un poco, Sergio. Al final es que, básicamente, si te fijas en la estructura social romana, tendrías lo mismo. Es tomada totalmente de la etrusca, ¿no? Había pues unas gentes mayores, el equivalente a los patricios, ¿no? Sí que hay algunas diferencias con Roma, aunque estamos hablando de periodos muy largos de tiempo y van cambiando las cosas como es normal, ¿no? Por ejemplo, por ponerte detalles, ¿no? Sí se sabe que los etruscos parece que sí utilizaban esclavos habitualmente en las guerras, cosa que no hacían los romanos, ¿no? Y, no sé, diferenciaciones así sociales. Es verdad que era una cultura muy religiosa también, muy basada en temas de... como cultura eran fatalistas. Ellos, que es una cosa que a mí me resultó curiosa, ¿no? A ellos se les... a diferencia de los romanos y los griegos, que no se sabe muy bien cómo empezarían las deidades, ¿no? Pero en el caso de los etruscos hay una revelación, como pudo haber en la religión cristiana, ¿no? En otras religiones, por parte, parece ser, de un profeta que era un niño, que descubrieron un niño, pero que luego hablaba y se comportaba y pensaba como un anciano, ¿no? Y este niño parece ser que es el primero que un prodigio clarísimo. Yo que entiendo de religión, eso es un prodigio clarísimo. Sí. Ríete de los buitres de Rómulo y Remo. Eso es una pantomima al lado de esto, ¿eh? Claro, entonces parece ser que ellos tenían la creencia de que había un dios inicial, un demiurgo principal que lideraba al resto del panteón de dioses, que en su origen no eran los dioses como lo hemos visto ahora en el templo de Portonagio, en las fotos que has puesto, sino que eran dioses más, no como en Roma, que son los dioses primigenios son más inmateriales, ¿no? O si queréis, más naturales, el fuego, sí, el río. No tienen forma antropomórfica. Sí, pero aquí eran más monstruos, eran una suerte de monstruos y demás, ¿no? Y parece ser que ellos pensaban que el mundo iba a durar, me parece que eran 10.000 años, de los cuales 5.000 habían sido en la creación de todo, del cielo, de la tierra, de todo, y luego había otros 5.000 años de los cuales a ellos les correspondían 10 siglos, 10 séculos, pero claro, 10 siglos etruscos, que no serían a 100 años como los nuestros, sino que por este fatalismo en el que ellos ya sabían que tenían ese tiempo y que entonces desaparecería Etruria, y casi acertaron, ¿eh? Lo curioso es que acertaron, prácticamente duraron esos 10 siglos etruscos, ¿no? ¿Cuánto eran? ¿Cuánto correspondía un Mira, siglo etrusco, más o menos? Esto me lleva a otra cosa que también es interesante, que es que con las personas, con los individuos, pasaba igual. Es decir, un hombre no debía vivir más de 70 años. Y si quería vivir más de 70 años, había una serie de ritos que podía hacer para alargar su vida otros 15 años. Es decir, ellos en teoría podían vivir hasta los 85. Por lo tanto, se piensa que el siglo etrusco podía estar en torno a los 70 y los 85 años, ¿no? Si luego seguías, que es una pregunta que podéis hacer, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué pasaba después de los 85? Que se hacían... parece ser que si no morías antes de los 85, quedabas como apartado de... Ya no podías contar con los dioses, ni podías entender en una sociedad en la que esto era importantísimo, ¿no? Ya no podías contar con los dioses, tu tiempo había acabado. O sea, estaba pasándote y probablemente pues, muchos terminarían suicidándose por este motivo, ¿no? Dirían, no, yo es que ya he llegado a los 85 años, ya no hay más ritos mágicos que pueda hacer para alargar mi vida. Luego, es que me tengo que morir ya. Esto sería, en una ciudad como Vélez le pasaría a 4 en un siglo, porque una ciudad guerrera como Vélez, guerrera ya, con enfermedades, con guerra, sería dificilísimo.
Probablemente, no serían muchos, pero bueno, pues habría quien llegaría a esa edad y diría, joder, o me voy a la guerra y que me maten allí, o a ver qué hago, ¿no? Entonces, luego en el periodo orientalizante, pues igual que pasa con Roma, ya empiezan a entrar las figuras antropomorfas de los dioses, ¿no? Y ellos pues lo que hacen es adaptar algunos dioses que ellos ya tenían, y aquí es donde entramos ya en un capítulo que casi es para un programa entero, si te gusta el tema, que a mí sí, ¿no? De la mitología y demás, pero que hay dioses pues que tienen mucho parecido con los dioses que luego conocimos por Roma y por Grecia, ¿no? Y otros tantos que no, que son dioses propios de ellos y demás, pero que bueno, siempre al final sabéis que terminan adaptando, ¿no? Sí, interpretándose. A mí me resulta interesante que en el caso de ellos las deidades solían tener más de una cara y más de un nombre. Y en muchos casos terminan separándose y terminan creando con el tiempo dos dioses diferentes, pero que en inicio son a lo mejor el mismo, ¿no? El caso, por ejemplo, en el panteón etrusco, digamos que tenemos un dios como Júpiter, que tiene las mismas capacidades un poco. De hecho, en el caso de ellos tiene exactamente, me parece que eran 3 rayos a su disposición, Sí, 3 o sí. 4 rayos. 3. Que es Tinia. Bueno, en principio es Voltumna, de ahí lo del Fanum Voltumnae, ¿no? Pero, como digo, tiene varias facetas, y una es Tinia, otra es... Tienen una diosa Juno, que es Uni, que, por cierto, también se la representa guerrera, tiene un rayo, ella también puede usar el rayo, igual que Voltumna. Está Menva, que es Minerva, Aplu, que es Apolo, es decir, al final es un panteón muy parecido al que podemos encontrar en Roma, pero luego con curiosidades y leyendas que para el que le gusta esto, pues son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, para ellos Hercules no era un héroe, para ellos siempre fue un dios. Ellos lo tenían dentro del panteón, ¿no? Y hay muchas historias de pruebas parecidas a las de las pruebas de Hércules, pero que son diferentes, ¿no? Con cosas que hace que no son las que normalmente se cuentan, ¿no? Hay una que de hecho la usé en la novela, me gustó mucho, que es y de hecho hay alguna figura por ahí, que es, sabéis que Hércules en la mitología griega se convierte en dios porque mama del pecho de Hera, ¿no? De la mujer de Zeus. En este caso también ocurre, pero ocurre ya cuando es adulto. ¿Vale? O sea que tienen historias muy, muy interesantes para el amante ya un poco a cierto nivel de la mitología, ¿no? Y que son interesantes por esto, porque por ejemplo, tema que os he comentado del fatalismo, no se da luego en Roma, ni se da. ¿Cómo representan a los dioses, que son todos barbilampiños, no tienen barba, son todos jóvenes, pueden ser mujer y hombre al mismo tiempo, hombre y mujer? De hecho, esto pasa con Tinia, que hay una inscripción que hay en la que se supone que habla el dios, dice esto, ¿no? Que si me da un traje de mujer me disfrazaré de doncella, ¿no? Seré una doncella. Es decir, que tienen curiosidades, ¿no? Lo que sí son muy, muy parecidos las dos. Roma es una adaptación de esta religión, es lo que has dicho, y los propios númidas propios de sus dioses indiguetes propios romanos, y siempre interpretaciones de estos. Lo ha hecho Roma y lo hicieron los etruscos anteriormente, y probablemente lo hicieron también los griegos, quiero decir, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que sí que heredó Roma, que es muy importante de los etruscos, es el hecho de la consulta a la voluntad divina, ¿no? O sea, augures, todo este tipo de adivinaciones, todo esto de saber que quieren los dioses, esto quedó impregnado en la sociedad romana, pero esto viene de los etruscos, pero vamos a rajatabla. Correcto. Todo el tema y además eso se sabe, ¿no? Que quienes le explicaron a los romanos cómo crear el pomerium, cómo hacer todos los ritos sagrados relacionados con esto, fueron los etruscos, ¿no? Y efectivamente, el papel del auríspice, que en el caso de ellos, creo que, a ver si me acuerdo el nombre, Netsvis, es el nombre del auríspice etrusco, ¿no? Y de esto se han encontrado cosas muy interesantes. Ahí tenéis que os sonará el hígado de Plasencia, ¿no? El hígado en el que están representados en el hígado, es un hígado de bronce, pero te están representados dónde tienes que mirar, o sea, una guía para el arúspice, para saber dónde tiene que mirar, para saber la parte está dedicada a un dios, cada una de las partes de ese hígado, y de esa manera, pues probablemente podían seguir como una suerte de guía de, bueno, el problema está aquí o está acá, pues esto tiene que ver, es un problema con Apolo, claramente, ¿no? Este problema está relacionado con Aplu. Entonces, hay cosas muy curiosas. Estás hablando del manual de instrucciones de lectura de un hígado. Sí, sí, totalmente. También leían toda la interpretación de las aves, del vuelo de la ave etrusca,
ellos también interpretaban a los truenos. Es decir, de esto podríamos estar hablando ahora. Como los romanos. Es que se está hablando de los mismos prodigios que los romanos y de las entrañas. Llevamos una hora, pero no me quiero despedir sin hablar de un tema que quiero hacerte una pregunta que nos hace un videoyente a través de YouTube, y es la siguiente, Manu, porque no hemos tocado demasiado hoy el tema del arte etrusco, que es un tema muy interesante, ¿no? Sin duda. Y nos decía Maximus Darius que dice que hace pocos días en la Fundación Juan Marc hicieron un programa sobre arte etrusco muy interesante. Básicamente hablaban de que la mayoría del arte etrusco lo hicieron los griegos. Relacionaban a griegos que huían de la zona de Jonia por las guerras contra los persas como responsables o bastante responsables del arte etrusco. De ahí esa influencia también, esa manera de representar el arte etrusco que se parece bastante a lo que puedes encontrar en los frescos, por ejemplo, de Creta, ¿no? O en la zona de algunos palacios de Nosos, o ese arte minoico que me parece que es una obra asombrosa, es una representación artística brutal, ¿no? Entonces, ¿es posible que en ese periodo orientalizante otra de las cosas que se trajera... Antes de que conteste Manuel, voy a hacer yo una teoría. Existe el comercio, ¿eh? Y lo que lo hacen los griegos mola. Sí, no, bueno, la respuesta más lógica es la que estamos diciendo. Es decir, habría probablemente mucha influencia, como en todo. Es que estamos hablando se le llama periodo orientalizante por eso, ¿no? Porque hay una influencia importante, tan importante, que durante siglos lleva un poco el camino hacia donde va esa sociedad. Y como digo, yo creo que es el periodo en el que ellos se crea ya como superpotencia Etruria, y es consecuencia de esas primeras interacciones con los griegos. Por lo tanto, es indudable, no solo en el arte, eran también muy buenos ingenieros los etruscos, todo el tema que no lo hemos hablado, pero se puede hacer una idea por el tema de la cloaca máxima, además, todo el tema del control del agua, de los regadíos, de tal, era impresionante lo que eran capaces de hacer. Y quién sabe, pues es probable, yo me imagino que como en todo, probablemente los griegos les trasladaron muchas cosas, y por qué no, es muy probable que los etruscos, los griegos también tomaran cosas de ellos, ¿no? Explícanos qué es esto. A ver. Hablando de construcciones. Sí, así... esto es Velles. Esta es la parte de Velles, o sea, la parte baja de Velles, ¿vale? Lo que hemos visto antes, esa explanada, sería la parte alta, esto es la parte baja, y todo eso son los cuniculi, que son, pues, básicamente las tuberías, por así decirlo, de los Velles, desagües, ¿no? De una cloaca o algo. Sí, son túneles que iban por debajo de la ciudad y que servían, pues, para todo el riego, para todo el trasiego del agua dentro de la ciudad, y que también servían probablemente para evitar inundaciones. Fijaros, por ejemplo, en Roma lo que pasaba antiguamente, ¿no? Que se inundaba toda la parte donde está el Coliseo, era una parte inundable, ¿no? Y que eso se solucionó gracias a este tipo de construcciones también, ¿no? Y, de hecho, lo curioso es que parece ser que probablemente fueron su perdición, porque es muy probable que Camilo, cuando tomó Velles, lo hiciera usando uno de estos cuniculi, uno de estos túneles, ¿eh? Así que esto está allí en Velles y puedes incluso entrar, no hasta dentro del todo, no, vamos, yo no me metí ya por miedo, ¿no? Pero que puedes entrar y visitarlo un poco por dentro, ¿eh? Es curioso, sí. Bueno, llevamos ya 1 horita y 2 minutos, tampoco 4 minutos, no lo vamos a alargar demasiado. Sé que hemos hecho, como has dicho, Manu, un repaso así a vista de águila un poco, de águila etrusca, ¿eh? Ángel, no de águila romana, de águila etrusca. Yo solo sé que él ha dicho que el dios etrusco tenía 3 rayos, Júpiter también, tiene uno que era bueno, que era el del presagio, va bien, tiene otro que castigaba, y había un tercero que lo cambiaba todo y nada volvía a ser como antes. Puede pasar, no te pases. Bueno, pues deciros que ha sido muy interesante el programa de hoy, que Manu, el último que habla etrusco, Sí. ¿creéis que era Claudio? Pues no. Es Manuel Martínez Peinado, el último que habla etrusco. O sea que y que le va muy bien para ligar, o sea que ya sabéis, apuntaros aquí el fundamental, apuntarlo. Hay prueba videográfica de esto. Videográficas también. Pues lo dices por el programa, ¿no? O sea que te ha gustado, es lo que quiero decir, ¿no? Sí, estoy alucinado. Oye, nos ha gustado mucho la entrega de hoy. Bueno, recomendamos absolutamente el que quiera profundizar más en el tema pues oye, no hay nada como irse a tus novelas, donde ya os hemos explicado que Manu hizo un viaje muy interesante para investigar. Os hemos enseñado algunas de las fotografías y obviamente él ha hecho mención a algunos datos que también salen en sus novelas.
que ya hablamos aquí en su día. En su momento ya hablamos de la primera, de Camillus, y luego está la segunda parte, que es Furious, y estamos esperando que nos deleite con la tercera. No le vamos a presionar, lo justo, porque le estamos aquí probando tiempo. Yo le presiono. Sí, espabila. Espabilaré. ¿Qué voy a hacer? Sí. ¿Qué te voy a decir, Ángel? A ti no te puedo decir otra cosa. Ya está. Estoy vendido ya. Lo que tú digas. Pues vale. Y ya que estamos en materia, porque hemos visto que os han ido gustando los vídeos que hemos ido subiendo sobre análisis de series y tal, recordad que el último que emitimos, que colgamos hace unos días, fue el tema del análisis de la primera temporada de Bárbaros, que está por caer la segunda temporada, que también la analizaremos. A ver si con suerte a mediados de esta semana, finales, compartimos el análisis de esta segunda temporada, que ya lo grabamos también con Manu. Y desde aquí, pues como él es Magister Equitum y nosotros somos, de momento, somos dictadores, perpetuos. Hasta llegar al triunvirato, él se lo tiene que ganar. Entonces, desde aquí le voy a hacer un reto en directo, de estos que nadie se espera, de estos que bueno, yo ya le dije, le mandé señales mediante los augures, ¿vale? Los arúspices, le hice una señal, a ver si es capaz de interpretar mediante el hígado ese de bronce, a ver si encuentras la parte en la que yo te digo, Manu, oye, ya que colaboras y te vemos tanto últimamente en el canal, ¿qué te parecería si lo del tema de las series y los análisis y las críticas te lo cargas en tu mochila y te ganas el sueldo ese que te va a enviar Ángel, ese estipendio que te va a enviar? Sí, que espere, que espere eso. Yo vuelvo a repetir, búscate otra fuente de ingresos. Solo digo eso. Ya. Totalmente, no, yo encantado, ya lo sabes, encantado de ayudaros, y si ves que efectivamente pues esto es interesante, a mí me encanta hablar de series y casi tanto como hablar de Etrusco, hablar en Etrusco. El próximo análisis de la serie que hagamos lo podemos hacer. De hecho, Manuel, ya sabes que cuando hablamos de Roma no hablamos más de la hija de los etruscos, con lo cual sigues hablando de los etruscos. Totalmente. Bueno, yo te lanzo el reto, ¿eh? Si quieres, yo analizando las críticas y las respuestas por parte del público, está gustando bastante el tema del análisis de series que hemos hecho hasta ahora. Evidentemente, Los Anillos de Poder fue como el culmen, ¿no? Luego llegó La Casa del Dragón, que nos hizo ahí un poco... Imaginaos cómo lo vi, que yo me borré, imaginaos. Imagínate. Entonces luego vino Bárbaros para retomar un poco la línea más histórica, pero oye, quien dice Bárbaros dice, yo qué sé, me preguntaban y me ponían en comentarios, nos ponían en el canal en comentarios que por qué no analizábamos películas tipo, yo qué sé, la Legión del Águila o yo qué sé, Centurión, Espartaco. Antes que cualquiera de esas que has dicho, te digo yo Espartaco. Espartaco, pero la serie No. La serie, bueno, no está mal, vamos. No está mal, pero no me compares, macho, con la película de Kirk Douglas. Pues, por favor, eso es una obra. Pero que sean películas que estábamos vivos los tres. No, y además te voy a decir una cosa, estoy deseando ya hacer un análisis de algo que realmente, de una serie o una peli que me guste realmente. O sea, para que no parezca, porque si no, la verdad es que las que ninguna tampoco hemos dicho, esto es una maravilla. Claro. Yo la última película que me gustó fue El silencio de los corderos. Fíjate, pues entonces ya, esa es de hace nada. Pero tenemos que analizar ir a caballo ganador. Entonces yo os propondría, pues eso, que tú mismamente, encargándote un poco de la dirección de esta sección, a la que podemos llamar el etrusco. No pega, no queda bien. Buscamos otra. Había una película que se llamaba... el calamar crítico. El calamar etrusco. El calamar etrusco, ¿no? El calamar etrusco. Le podemos poner un título. Venga, va. A los que vean este vídeo en diferido, dejadnos en comentarios cómo queréis que le llamemos a la sección que va a llevar Manu, en el cual va a analizar, o vamos a analizar entre todos, no le vamos a ceder la responsabilidad a él, porque si no todos los tomates irían a él. ¿Cómo llamaríamos a la sección el calamar etrusco, el etrusco crítico, la sonrisa etrusca? A ver, Sergio, si tú... vamos a hablar en serio, porque yo soy un tío muy serio. Si tú me dices, Sergio, hace 2 días que me dijiste, confirmamos el programa a las 7, tú me dices que Manuel nos va a hablar en etrusco, yo conecto a las 5 de la tarde. Oye, que también está pendiente, aprenda etrusco en 10 minutos. Sí, eso yo lo podemos hacer. Pues Manuel, no, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Es un vídeo en el que digamos qué series, porque lo dijimos ya, ¿no? Sí. Las 10 series que nos gustan, da igual, de la historia. Eso lo deberíamos hacer. Del siglo XX y del XXI solo. Sí. Vale. Sí. Bueno, si te gusta el cine mudo y todo eso, pues... Que me gusta también. Lo que pasa es que series
de antes del 20... Claro, pues como tú eres el que vas a dirigir, llevar las riendas en esta nueva sección, a la cual ya le pondremos título más adelante, que nuestro público y nuestra audiencia opine, pues si quieres el siguiente lo hacemos sobre las 10 mejores series o las series que más nos gustan y luego ya empezamos a analizar películas y series de registro histórico, venga, para que no nos metamos en camisas de 11 varas, que luego nos metemos ahí a analizar los Anillos de Poder y la Casa del Dragón y hay que sacar el Scutum, la Lórica segmentata y hay que ir en formación cerrada. Porque... Pero ¿de qué os quejáis? Eso es lo que os gusta a vosotros. No. Pero nosotros nos gusta matar bárbaros, no sufrir, matar bárbaros, pero no sufrir. Por aquí tenemos un oyente que dice que le gusta el calamar etrusco. Le gusta. Calamar etrusco. El calamar etrusco. Bueno, mola. La verdad que es divertido. Gracias. El calamar etrusco. Bueno, mientras nos lo pensamos, te damos las gracias por haber venido hoy, por habernos hablado de los etruscos, que nos ha encantado. Hemos profundizado un poquito en el tema, hemos hablado de las teorías del origen de los etruscos, de la historia de los etruscos, de los periodos, de la influencia de Etruria en Roma y de todo un poquito, de la mujer en Etruria, de la religión, de los calamares en Etruria, de las guerras en el Tirreno contra los griegos y contra los púnicos, de que los galos de Senones fueron contratados por Siracusa, o sea que imaginaos, hemos tocado muchísimos temas, o sea que me ha parecido muy, muy interesante. Ya sabes, aquí como si estuvieras en tu casa, si no quieres aceptar el reto, que sepas que no hay ningún problema, que no te... Simplemente, pues... si no tiene alternativa, somos dictadores perpetuos, no sé, es para quedar bien esto. No, lo que pasa es que yo ya aspiro a ser dictador también, hombre. Bueno. Que no es que no me guste más que también me gusta también. En esta vida hay que tener aspiraciones. Claro. Bueno, pues, ¿qué me dejo? Sí, hombre, por supuesto, Ángel, que nunca me lo recuerdas. Sí, vamos a ver. Venga, va. El dictador perpetuo tiene tanto dinero que no es capaz, nunca se acuerda de pedir la voluntad de que al menos os suscribáis a nuestros canales, ¿no? A Sergio Alejo Gómez en YouTube, hacéis allí las campanitas y luego también muchos de estos contenidos también los comparto en iVoox y Spotify, en Lignum, en Roma. Así que allí también os suscribís. Que siempre se olvida. Algo estás tramando en Lignum en Roma, ¿verdad? Algo sí, me han dicho por ahí los auspicios también. He consultado el hígado ese de Manu y me ha dicho que ahora voy a haber alguna novedad, ¿verdad? He consultado el hígado de Manu. Eso es casi cuasi grotesco. El de bronce que tiene Manu. Sí, no. Voy a hacer pues para estos 10.000 suscriptores que hay, pues bueno, hay una opción en iVoox que es para fans. Entonces, pues yo normalmente publico los jueves, pues los fans pues tendrán 4 días antes, bueno, el lunes, el programa, y poco más adelante pues haré algún episodio específico solo para los fans. Todo, como ha dicho antes Manu, como dices tú, la República Romana se modificó, Etruria fue creciendo y pues Lignum en Roma tiene que ir también adaptándose a los nuevos tiempos. Y ahora que has hablado de los 10.000 suscriptores que tienes, también es verdad que teníamos que celebrar, y yo se me ha ido de la cabeza, es que yo no sé para qué os pago, que no os pago nada, pero bueno, no sé para qué os pago, para que me recordéis que hemos superado la barrera de los 2.000 suscriptores en YouTube. Poco a poco va creciendo, Sergio. Los quirites vamos creciendo. Somos pocos, pero con mala leche y somos gente con muchos brazos. Con muchos brazos, correcto. Sí. Imagínate, a 8 por calamar somos... Yo me descuento a veces. Que llegamos. O sea, ya, daros las gracias sobre todo por haberos suscrito al canal, por la confianza que depositáis en nosotros y sobre todo por la fidelidad y que seguiremos creciendo, seguiremos haciendo programas y a ver si de aquí a un tiempo, a finales de año me pongo aquí como máximo, a ver si podemos llegar a los 2.000, venga, vamos a ser poco ambiciosos, 2.500, ¿qué os parece? Bien, 2.500 media legión, bien. Sí, podemos hacer media legión. Y si superamos los 3.000, pues oye, sería maravilloso. Cuantos más calamares seamos, más legiones podremos reclutar y más territorios podremos conquistar. Yo solo sé, Sergio, ya nos vamos despidiendo, pero que oyendo hablar en etrusco a Manuel, se nos van a apuntar a cientos. Y creamos la falange etrusca, o sea que ya nos falta. Me vaya a estar recordando, ¿para qué habré yo hablado algo en etrusco? Esto va a darnos para, vamos, yo no sé cuántos vídeos me vaya a decir, de truco.
Hombre, si le ponemos un título a tu sección en etrusco, pues imagina, se lo ponemos en etrusco, a ver quién lo descifra. Sí, No, que Serium Voltumnae. Solo lo sabrás tú y Claudio ya no está, o sea que tampoco habrá mucho que hacer. Bueno, venga. Pues nos vamos despidiendo ya, que si no, esto puede acabar denigrando y podemos acabar diciendo alguna barbaridad. Sensua eterni, orda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna. Affermente sos alibia, volata qui la legionu, sopra terra Britanorum, volata qui la legionu, Leo eterna.